Hola, mi nombre es Nidia y en este día quiero hablarte sobre el tema del bautismo. Quiero hablarte de qué dice la palabra de Dios sobre el bautismo. El bautismo es un paso de fe, un paso de obediencia a Dios, ¿verdad? El bautismo no te salva, pero es un paso de fe. El bautismo es un paso de arrepentimiento y es un paso de que comprendas el Evangelio de Dios. Entonces, ese es el bautismo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre el bautismo. Primero que nada, quiero ponerme en las manos de Dios. Padre Santo, en este día, Señor, me pongo en tus manos, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, Señor, porque tú estás aquí en medio de todos los que te claman. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como te vuelvo a repetir, mi tema es del bautismo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el bautismo? Yo nada hablo, sí, sino que Dios me dé de la palabra de Dios. Mucha gente no cree en lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas dicen que ustedes se basan en lo que dice la Biblia y ellos se basan en lo que la gente les diga. Eso es la verdad. Entonces yo te quiero, porque la Biblia la dejó Dios para nosotros. Es el manual que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. La palabra de Dios viene de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios fue ungida, ¿verdad? Las personas que escribieron este libro fueron ungidas, o sea, fueron tocadas por el Espíritu Santo, hablaron como Dios les dictó en su corazón, ¿verdad? Entonces, todo está escrito por Cristo, Jesús, ¿verdad? No por su mano, pero fue dictado por Dios. Y yo sé que mucha gente dice que a la Biblia le faltan libros, pero eso no es así. A la Biblia no le faltan libros. Está exacta, ¿verdad? La gente que quiere creer y que les hacen creer otras cosas, dicen que la Biblia está incompleta y que le faltan libros y que esto y el otro, pero eso no es así. Tú lee la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios está viva, viva y eficaz, que entra y penetra hasta los tuétanos. Dice la palabra de Dios que tú puedes leerla y tú puedes sentirla. Tú puedes leerla muchas veces y hasta llorar porque Dios te está hablando. Entonces, si esta Biblia no fuera verdadera, entonces, ¿por qué estoy aquí hablándote la palabra? Porque a través de que yo leo esta palabra, Dios me pone en mi corazón hacerte estos videos. Dios me pone en mi corazón hacerte videos de Dios, a hablarte de su palabra, pero es a través de la lectura que yo hago, porque Dios te va hablando a ti a través de tú leer la palabra de Dios. Entonces, no creas lo que la gente te diga, no creas en religión, porque la religión no viene de Dios. Dios quiere que tú tengas un, una relación con Dios, no una religión, porque la religión no te lleva a Dios. Tú lee la palabra de Dios y cree en la palabra de Dios y no creas en eso que te digan que le faltan libros, porque las plagas que están escritas aquí, dice la palabra de Dios, que van a ser puestas a aquella persona que le quite o que le añade. Entonces hay que creer en lo que dice la palabra de Dios. Dios es un Dios que está vivo, no está colgado en una cruz como muchos lo tienen colgado ahí y van y le piden. No, Dios, tú te puedes postrar de rodillas ante algo que no está ahí, pero Él te escucha. Cuando Él vea que tú lo clamas, Él te escucha. Él escucha tu oración cuando verdaderamente lo estás haciendo de corazón, ¿verdad? Pero si tú dices, perdóname Dios por esto y esto otro, y lo sigues haciendo, ese no es verdadero arrepentimiento. Entonces, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pensamientos. Entonces, tú créele a Dios, no a mí, sino a la palabra de Dios. Quiero hablarte del bautismo en este día. Quiero leerte en 2 Corintios 5:17. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Es muy bonito saber lo que Dios nos dice en la palabra de Dios, no en la que la gente te diga. Y yo sé que pues te dicen muchas cosas, pero tú créele a Dios, tú créele a la palabra de Dios, tú créele a la Biblia, ¿verdad? Entonces, mucha gente no cree en la Biblia, no cree, dice,
No, pues allí en la Biblia le faltan libros. Y cuáles son las pruebas de que le faltan libros nomás porque tú estás creyendo en lo que la gente te está diciendo. Y pues cuidado, porque yo mejor le creo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me da vida, me da paz. Entonces me da ganas de hablarte más de la palabra de Dios, me impulsa a hacer estos videos. Últimamente yo no he hecho videos, yo no he hablado de la palabra de Dios porque he estado con mi abuelito grave en el hospital, ¿verdad? Entonces está bajo mi cargo, yo lo tengo en mi casa, yo lo cuido de las 24 horas o yo estoy al tanto, yo ahí en el hospital con él. De primero él estaba en un plan de que necesitaba yo estar ahí a un lado para él estar bien. Él decía, Nidia, ¿dónde estás? A toda hora, a todo minuto, yo tenía que estar ahí porque él, Nidia, ¿dónde estás? O preguntaba por mi madre, ¿dónde está? Y pues como mi mamá no maneja, entonces andamos mi mamá y yo todos los días al hospital, desde la mañana hasta la tarde. No he estado haciendo mi vida que siempre hago. Ya tenía días sin ir domingos sin ir a la iglesia. Gracias a Dios que este domingo pude ir y pues mi abuelo está mejor y pues lo pongo en las manos de Dios, ¿verdad? Que sea lo que Dios quiera. El 15 de julio cumple 98 años mi abuelo Juan. Lo quiero mucho. Yo viví mucho en su casa, siempre estaba ahí en su casa todas las vacaciones de la escuela, allá en Ojinaga. Yo vivía aquí en Odessa, bueno, vivo en Odessa, pero vivía en Odessa y cada vacaciones yo estaba allá con mi abuela y con mi abuelo. Son como unos padres para mí, yo siento obligación con mi abuelo, yo lo quiero mucho. Yo quería mucho a mi abuela que ya murió y pues por amor a mi abuela, ¿verdad? Yo sé que ella, si estuviera viva, me diría cuida de mi esposo. Entonces yo estoy ayudando a mi abuelo en lo más que yo pueda. Yo lo he tenido aquí en mi casa, lo he cambiado, le he puesto su pañal, ¿verdad? Porque él ya no camina. Entonces yo estoy teniendo del cuidado de él. Entonces, ¿verdad? He parado de los videos, pero aquí estoy en esta mañana dándote palabra de Dios, dándote, ¿verdad? Con el bautismo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tú tienes a Cristo, cuando tú vienes a conocer a Cristo en tu corazón, dice la palabra de Dios que todo lo que hiciste en el pasado no cuenta para Dios. Entonces dice la palabra aquí que todas son hechas cosas nuevas. Entonces todo es nuevo. Para Dios cuenta desde el día que tú lo invitas a entrar a tu corazón en adelante. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces que yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, o sea, lo que yo hice en el ayer pasaron para Dios. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuenta desde hoy en adelante de que yo serví a Cristo Jesús. Entonces yo te invito a que invites a entrar a Jesús a tu corazón para que seas escrito en el libro de la vida y no te pierdas en este mundo. Es por eso que vino Cristo Jesús a morir en la cruz, para salvarnos de ir a ese infierno. Ahora, el infierno está escrito aquí en la Biblia, ¿verdad? Ahora vamos a Hechos 2:38. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hechos 2:38. Entonces aquí te habla, ¿verdad? De que con Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, el bautismo de niños no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque él tiene que comprender el Evangelio, él tiene que dar un paso de fe, y un niño no puede dar un paso de fe, no puede estar arrepentido, no puede estar uh, no puede comprender. Entonces un niño no puede ser bautizado. Otra cosa por el motivo que no puede ser bautizado, porque la palabra de Dios habla de un sumergimiento, de que lo metas al agua completamente y salgas. Entonces un niño no lo puede sumerger en el agua porque le haces daño. Entonces por eso es que le rocian agua en la cabecita, pero eso no es un bautismo.
¿verdad? Del bautismo que está hablando la Biblia no es así. Entonces yo te quiero mostrar lo que dice la palabra de Dios sobre el bautismo para que no vivas en un error. Porque aunque yo te dé este estudio, cuando tú te aferras a algo que te dijeron o que te enseñaron sin palabra bíblica, entonces tú te aferras y no quieres creer, y contra eso yo no puedo hacer nada. Simplemente yo hago lo que Dios me dicta que haga en esta mañana, es de hablarte del tema del bautismo. Ahora, vámonos a Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautizándose cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es el para recibir el perdón de pecados. Dice, arrepentíos. Entonces los niños no se pueden arrepentir. Dice, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces los niños sí nacimos en pecado, ¿verdad? Los niños nacimos en pecado, pero ellos no tienen el de arrepentirse todavía. Entonces de babies no puede ser que se bauticen para el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sentir, tienen que arrepentirse, tienen que tener el paso de fe, ¿verdad? Dice, para perdón de pecados recibiréis el don del Espíritu Santo. Un niño que no sabe, no conoce el Evangelio, no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador que viene a mi vida, que puede venir a tu vida también si tú lo invitas a entrar a tu corazón. Entonces, es el perdón de tus pecados. El bautismo es el perdón de tus pecados, pero no puede ser en un baby. Por favor, no vivas en una ignorancia, no vivas en una cosa que no va conforme la Biblia, conforme las Escrituras, conforme la palabra de Dios. Entonces, ahora en Mateos 3:6, vamos adelante, vamos a ver qué dice Jesús, Dios, Padre, Jehová, ¿verdad? Porque es el mismo, no son dos, no son tres, es uno solo. Entonces también eso hay mucha controversia, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Pero vamos a Mateo 3:6. Dice, y eran bautizados por el Jordán confesando sus pecados. Entonces las personas que eran bautizados en el Jordán iban confesando sus pecados. Y otra vez, un baby no puede confesar sus pecados. Entonces, ¿cómo puede ser bautizado un niño? Que porque por los padres, que porque nacimos en pecado. No, el día que él tenga la edad suficiente para comprender el Evangelio de Dios, para comprender por qué Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Y confesando sus pecados y verdaderamente arrepintiéndose de sus pecados, dice que el bautismo es un paso de fe. El bautismo es el arrepentimiento entendiendo el Evangelio. Entonces, ¿cómo puedes bautizar a un baby que no sabe? No se puede el bebé sumerger en agua como la palabra de Dios lo dice aquí. Ahora, vamos más adelante. En Gálatas 2:20, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Es muy importante saber lo que dice Dios, no lo que la gente te diga. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es como yo, ¿verdad? Antes yo vivía para mí, para lo que yo quería. Y ahora yo no vivo para mí. Yo estoy aquí para agradando a Dios, dándote la palabra de Dios. Yo sé que soy criticada, sé que mucha gente no me apoya, que no tengo muchos likes, pero Dios dice, haz estos videos, ponlos ahí. Dios tiene sus propósitos. Hay personas que pueden creer y pueden buscar una iglesia
y pueden informarse de la palabra de Dios, pueden ver que la palabra de Dios tiene muchas promesas para nosotros, vienen muchas cosas buenas para nosotros, la palabra de Dios nos trae fe y esperanza. Y aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Es por eso que te estoy haciendo estos videos, porque si Cristo no viviera en mí, yo estuviera haciendo otras cosas. Como a mí me encanta tomar fotos, a lo mejor andaría tomando fotos. Y es por eso que yo tendría otra clase de vida, pero como Cristo vive en mí, estoy aquí haciéndote videos, estoy hablándole la palabra de Dios a la gente, toco puertas, hago estos videos porque Cristo vive en mí. No soy yo, mas Dios en mí. Ese es el Espíritu Santo que viene a morar. Cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra, que ya se había muerto, ¿verdad? Que resucitó al tercer día. Él vino y dijo, es necesario que yo me vaya para dejarles el Consolador, el Espíritu Santo, que es el que vive en mí. Entonces, el que también puede vivir en ti si tú lo invitas a entrar a tu corazón, si tú verdaderamente no buscas religión sino a Dios, si tú verdaderamente te hincas y le imploras la sabiduría a Dios y le dices, Señor, muéstrame la verdad, muéstrame dónde debo de estar yo, a qué iglesia debo de ir. Tú le dices a Dios y Dios te va a mostrar. Dice que el que toca se le abrirá, el que busca lo hallará. Entonces tú toca la puerta y Dios te va a abrir, Dios te va a abrir la puerta, Dios te va a mostrar las cosas. No vivas una ignorancia, sino vive conforme a la escritura, conforme a la palabra de Dios. Ahora, dice, ahora vámonos más adelante a Romanos 6:4, a ver qué dice Dios en Romanos 6:4. Es muy importante que no creas religión. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando tú eres sumergido en el agua, porque tú ya entendiste el Evangelio y estás arrepentido y estás dando un paso de fe, ¿verdad? No que te está salvando el bautismo, nada que ver con eso, pero tú estás entendiendo el Evangelio de Dios y estás dando un paso de fe y estás sumergiéndote en agua para una vida nueva. Toda persona que conoce a Cristo, que tiene a Dios en su corazón, debe ser bautizado porque debe dar un paso de fe en lo que está creyendo. Entonces, no quiere decir que el bautismo salva a nadie. El bautismo es un paso de fe, un paso de obediencia, un paso de arrepentimiento. Ese es el bautismo. Ahora, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces de eso se trata el bautismo. No vivas una ignorancia, no vivas algo que la gente te está diciendo, sino vive lo que Dios te está diciendo en su palabra. Entonces, Marcos 16:16, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Marcos. Cuando tú lees la palabra, cuando tú ya hayas recibido a Jesús en tu corazón, ¿verdad? Tú le pides a Dios entendimiento y tú puedes entender la palabra. Pero no fue de la noche a la mañana que yo la entendí. A mí me tuvo mucho tiempo sin entender, mucho tiempo sin comprender nada. Mi mente estaba atada, no podía entender, no podía captar nada. Me tomó tiempo, pero sí me libertó Jesús. Cuando yo lo invité a entrar a mi corazón, Dios me libertó. Yo estaba en una posición que no hablaba, que no me bañaba, no me cambiaba, no me alistaba. Tenía mi mente atada. A mí me dijeron que si yo me casaba con el padre de mis hijos, ¿verdad? Que esa persona me dijo, o la hermana de él me dijo que me iba a hacer un mono para que mi ex esposo me dejara. Y pues fue así, ¿verdad? Entonces me dejó con una mente atada, que yo no hablaba, dice mi madre, que yo nomás viendo para el techo. Y yo no sé ni cómo cuidaba de mis hijos, pero era para que él se desanimara de mí también, que yo no me bañara, yo no me cambiara, yo no hablara. Yo tenía mi casa toda sucia, había tierra en mi casa. Entonces yo te digo, Jesús me libertó de esa atadura, de ese mal, porque Cristo está vivo.
y puede morar en tu corazón, igual como mora en el mío. Y vino a sanarme, a darme libertad. También a ti te puede libertar. Entonces, ¿por qué no creerle a Jesucristo si tú te estás viendo mi vida, verdad? Mi vida es hablarte de la palabra de Dios. Y mis hijos, toda mi familia sabe que primero es Dios que cualquier cosa en este mundo. La adoración a Dios siempre debe estar en mi vida. El leer la palabra de Dios siempre está en mi vida. El estudiar la palabra, de meterme en su palabra, de ponerme de rodillas a pedir por mi familia, por mis hijos, siempre está y debe de estar en tu vida también. No vivas nomás una vida para ti. Mucha gente dice, no, pues yo no voy a la iglesia porque no necesito ir a la iglesia. Aquí yo puedo pedirle a Dios y oír la palabra de Dios, no sé cómo, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios dijo. Dice que no dejes de congregarte como muchos lo tienen por costumbre. Ahora, vamos a ver qué dice Dios en Marcos 16:16. Dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el que creyere, un niño no puede creer. Entonces, ¿cómo va a ser bautizado? Dice aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un niño no puede creer todavía, el niño no sabe. Por favor, bautízalo cuando él esté dispuesto a bautizarse, cuando él comprenda la palabra de Dios, comprenda lo que el plan de Dios, por qué vino al mundo, por qué fue crucificado, por qué. Entonces, ahí, cuando él comprenda todo, entonces puede tomar un paso de fe y ser bautizado, pero no nomás rociado en la cabeza, sino sumergido en agua para una nueva vida. ¿Verdad? Se mete al agua para una nueva vida. Porque lo que hizo ayer ya no cuenta para Dios, porque Dios verdaderamente perdona. ¿Verdad? Mucha gente dice, no, pues la iglesia está llena de ex personas que estuvieron en la cárcel, que mataron o lo que sea, pero si Dios ya los perdonó, y están teniendo una nueva vida y te están hablando la palabra de Dios, ya no andan matando, ya se arrepintieron, ya Dios los perdonó. ¿Por qué no los pueden perdonar ustedes? ¿Por qué los están juzgando si Dios ya los perdonó? Entonces, ten cuidado con lo que tú dices. ¿Por qué? Porque son siervos de Dios, son hijos de Dios. Dice que mira que no vengas de tropiezo a uno de sus hijitos, porque es mejor que te amarres una piedra bajo el mar, que te arrojes, ¿verdad? Que con una piedra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no debes de servir de tropiezo a nadie y no hables mal del evangelio de Dios, no hables mal de su palabra. Hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que no cree en Jesús, que no cree en Dios, que son ateos y qué triste, ¿verdad? Que van a ir a parar al infierno, ¿verdad? Y no los condeno yo, los condena Dios porque no creyeron. Dice que el que no creyere ya ha sido condenado. Entonces, necesitas creer en la palabra de Dios. Tú que no crees en lo que está escrito aquí, tú que dices que hay otros libros que faltan, cuidado porque estás haciendo condenada, porque la palabra dice que el que no creyere será condenado. Entonces, ten cuidado lo que estás diciendo, lo que tú opinas, ¿verdad? No te creas en religiones, tú créele a la palabra de Dios, ábrela, léela, no nomás vivas lo que te están diciendo, lo que dicen, ¿verdad? Lo que te muestran en otros libros, pero no de la palabra de Dios. Ahora, vamos a Hechos 8:37, vamos a ver qué nos dice Hechos 8:37. La palabra de Dios es muy bonita. Dice, Felipe dijo, y si crees todo de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mando para el y mandó no, dice y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Entonces, es necesario ser bautizado, pero comprendiendo la palabra de Dios. No un baby, porque el niño, si tú lo sumerges en agua, como dice la palabra de Dios que tiene que ser sumergido en agua, para eso es el bautismo. Por eso cuando alguien se bautiza, se mete en agua,
se sumerge y se levanta. Un bebé no le puedes hacer eso porque le haces daños a su vida, a su cuerpo, ¿verdad? Entonces nomás lo rocian en agua, pero eso no es un bautismo. Y no se bautizan por los padres, que porque nacemos en pecado. No, 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 nada de eso dice aquí la palabra de Dios. Ahora, Mateo